Buenos días a todos. Bien, vamos a hablar sobre la última unidad que trata sobre las pruebas de hipótesis. Específicamente vamos a hablar sobre las hipótesis para la media de la población, ¿no? Tanto para datos grandes como para datos pequeños. En realidad, las pruebas de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia muestral y en la teoría de la probabilidad, que se emplea para determinar si la hipótesis es un enunciado racional y no debe rechazarse, o si es irracional y debe de ser rechazada. Bueno, en realidad debemos tener en cuenta que viene de una muestra y aplica los conceptos de teorías de probabilidad, ¿no? Entonces, al hablar sobre pruebas de hipótesis, estamos diciendo que es un enunciado o una afirmación que se hace sobre alguna característica estadística, ¿no? Podemos decir, de la población, y mediante un análisis estadístico de esta muestra, de alguna muestra, se acepta llegar a aceptar o rechazar algún enunciado de la hipótesis, ¿no? En realidad, la prueba de hipótesis consta de, bueno, dependiendo de autor a autor, de determinados pasos. Algunos dicen 7, algunos 6, 5, 4, ¿no? Particularmente yo les voy a dar unas 7, ¿no? El planteamiento de la hipótesis nula y hipótesis alternativa, ¿no? Acá tanto para la media, ¿ven? O para la proporción, ¿no? Puede haber un caso, ¿no? Puede que la media sea igual a alguna característica de la población, en este caso la media de la muestra, o la media de la población sea diferente a la media muestral, o la media de la muestra sea igual o menor a la media de la población, y la hipótesis alterna sea mayor, la media muestral sea mayor a la media de la población, ¿no? O el caso contrario, ¿no? Que la media muestral sea más grande o igual que la media de la población, y su hipótesis alterna, la media de la muestra sea menor que la media de la población. Bien, bueno, igualmente para las proporciones, ¿no? Bien, el paso 2, bueno, escogemos el nivel de significancia. Acá exactamente dice, el nivel de significancia es el error que estamos dispuestos a cometer, ¿no? Es el porcentaje o riesgo de error o riesgo de equivocarse en la decisión final. Esto es, aceptar la hipótesis como válida cuando debió haber sido rechazada, o rechazar la hipótesis cuando ésta debió haber sido aceptada, ¿no? Entonces, ese es el nivel de significancia. Repetimos otra vez, todos los H0 son las hipótesis nula y H1 hipótesis alterna. En un trabajo de investigación, lo que generalmente es tratar de buscar con este nivel de significancia rechazar la hipótesis nula, ¿no? Y quedarnos con H1, ¿no? Y bueno, ya todo eso se le llama error de tipo 1, ¿no? Bien, el paso 3 es determinar la zona de aceptación y la zona de rechazo. En nuestros tres casos, ¿no? Bueno, en este caso estoy poniendo una curva normal con la tabla Z, ¿no? A un 95% de confianza y un 5% de significancia, ¿no? En este caso, esta zona de acá, en el caso de que fuera de dos colas, o sea diferente, entonces nuestro gráfico sería de esta forma, ¿no? Este sería el 95%, 2.5% y 2.5%, ¿no? Con un Z de 1.96. O en el caso de que fuera una cola a la derecha, ¿no? En el caso de que fuera mayor, ¿no? Esto, ¿no? Que la media poblacional, pero acá no, la media poblacional, la media muestral sea mayor que la media poblacional, entonces es una cola a la derecha, o caso contrario, que la media muestral sea menor que la media muestral, sería una cola a la izquierda. Bien,
El paso 4 es determinar la función calculada o de decisión, ¿no? Si la muestra es más grande que 30, 31, 32, hasta más, entonces utilizamos la tabla Z, ¿no? Tanto para proporciones como para la media, ¿no? Entonces, acá nosotros debemos tener en cuenta cuánto es el tamaño de la muestra. Pero si la muestra es pequeña, es más chiquito que 30, entonces utilizamos la función T. Ojo, acá no sé si he recalcado, analicemos la parte. En el caso de la función Z, usamos la desviación estándar de la población. En caso de que la muestra sea pequeña, utilizamos la desviación estándar de la muestra, ¿no? Estos son dos puntos, ¿no? Cuando el tamaño de la muestra es más grande que 30, utilizamos la función Z, la media poblacional acá, la desviación estándar poblacional, ¿no? Y cuando el tamaño de la población es menor o igual que 30, usamos solo la media poblacional. En este caso, la desviación estándar es de la muestra, ¿no? Y esto es utilizando la tabla T y este es utilizando la tabla Z. Exacto, no se olviden de eso. El paso 5 es calculamos de la Z o la T, dependiendo, ¿no?, del tamaño de muestra, ¿no?, y lo reemplazamos, ¿no?, en estas funciones. El paso 6 es, en este caso, ubicar la zona de aceptación o rechazo para la hipótesis nula, para esta hipótesis, ¿no? En este caso, esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula, y estas dos de acá son la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Muy bien, dependiendo, ¿no?, de qué indicador, Z o T, ¿no? Zona de aceptación y zona de rechazo. Acá también lo tenemos, ¿no? Rechazo, aceptación, aceptación, rechazo, rechazo, aceptación. Muy bien. Y el último paso es la decisión, ¿no? Si cae en la decisión de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Caso contrario, hacemos lo siguiente. Bien, vayamos por un ejemplo, ¿no? Bueno, esto lo hacemos rápido, ¿no? Una compañía de yogur controla su proceso de producción en tal forma que las bolsas de producción los etiqueta con 20 gramos. Quiere decir que el promedio de envasado de yogur es de 20 gramos, ¿no? Dice, el proceso se va a detener cuando el promedio sea diferente, o no sea, dice acá, no sea diferente a 20 gramos. Para ello se toma una muestra de 49 bolsitas, determinándose una media muestral de 19 gramos, a un nivel de significancia de 5 y una desviación estándar poblacional, ojo, este es poblacional, de 2 gramos. La pregunta es, ¿deberá el proceso detenerse y ajustarse a las máquinas? ¿No? Prácticamente decimos que como promedio, como dice la etiqueta, yogur envasado 20 gramos en cada bolsa, ¿no? Si es diferente de 20 gramos, entonces a un nivel de significancia de 5%, dice que hay que detener el proceso de producción de yogur y verificar por qué se produce diferente, ¿no? Entonces, solucionemos. Bien. En este caso podemos decir, ¿no? Podemos hacerlo así, de esta manera, ¿no? La media, podemos hacer esto, ¿no? Sea igual a 20 gramos o que sea diferente a 20 gramos. Podemos hacerlo de esta manera, ¿no? 20 gramos, ¿no? La hipótesis nula dice, la media poblacional es igual a 20 gramos, la hipótesis nula es que la media poblacional es de 20 gramos y la hipótesis alterna dice que la media poblacional es diferente de 20 gramos, ¿no? Vamos a ver con los datos que nos han dado.
Acá dice que nos dan un nivel de significancia o error que estamos dispuestos a aceptar es de 5%, ¿no? El nivel de significancia, la zona de aceptación, si cae acá, en este caso debemos tener en cuenta que la muestra es de 49, ¿no? Muy bien, entonces utilizamos la tabla Z, ¿no? Por eso esto lo he hallado de la tabla Z de 2 colas, ¿no? La tabla Z de 2 colas, prácticamente podemos decir, ¿no? Z de 2 colas, en este caso sería ese 1.96, de acuerdo a la tabla sería una Z, en acá sería 1 menos 0.05 entre 2. Este es igual a Z de 9.975, ¿no? Y esto buscando en la tabla nos da ¿cuánto? 1.96 más, como son 2 colas y acá es el centro de gravedad, acá es 0, ¿no? Acá es 0, ¿no? Entonces nos da 1.96, como son 2 colas, 1.96 para la derecha, 1.96 para la izquierda, ¿no? Esto lo haría de la tabla Z, ¿no? Ahora la función de decisión es Z, ¿no? Cuando n es mayor que 0. Bueno, el paso 4 con el paso 5 prácticamente se puede unir, ¿no? En este caso utilizamos la tabla Z calculada. Z calculada es igual a, reemplazando valores, ¿no? 19 menos 20 entre 2 nos sale menos 3.5. Ubicamos dónde está este valor de 3.5. El 3.5 está por acá, ¿no? Por acá está el 3.5. Ahí está el 3.5, ¿no? Entonces, ¿dónde cae? En la región de rechazo. Y por lo tanto ya anticipamos la respuesta, ¿no? Cae en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ¿no? Concluyendo que decimos que la media de la muestra es distinto de 20 gramos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos decir que nuestra planta de producción está produciendo diferente a lo que nosotros esperamos, el 20 gramos, ¿no? Y por lo tanto debemos parar la producción de yogur y verificar cuál es el estado de nuestras máquinas o detectar el problema y ajustar para poder corregir ese problema y producir lo que dice nuestra etiqueta, ¿no? 20 gramos. Bien, esto es en el caso cuando n es más grande que 30, ¿no? La Z. Ahora vayamos al caso cuando la muestra es pequeña, ¿no? Aquí otro ejemplo. Bueno, la emisión promedio de todos los motores con un nuevo diseño tiene que estar debajo de 20 partes por millón, ¿no? Partes por millón significa de un millón, una determinada parte dividido en 20 millones, ¿no? Emisión, ¿no? La emisión de algo, ¿no? La emisión de gas, ¿no? Entonces, 20 partes de millón. Para que el diseño cumpla con los requerimientos sobre emisiones, la empresa fabrica 10 motores con fines de prueba, ¿no? Y se mide el nivel de emisiones de cada uno. Los datos de emisiones son 15, 16, bueno, ¿no? Acá yo ya me he anticipado a hallar, en este caso, 17.17 y 2.98. En otras palabras, he hallado esto, ¿no? Que el promedio es igual de esos 10 datos, 17.
17 y la desviación estándar muestral es 2.98, ¿no? Ya me he anticipado. Entonces el promedio muestral es 17.17 ppm y la desviación estándar muestral es 2.98. Ya. Entonces la pregunta es, ¿existe suficiente evidencia basada en los datos para concluir que este tipo de motor cumple con el nuevo diseño estándar? ¿Existe? Supongo que estás dispuesto a tomar el riesgo de error de tipo 1 con una probabilidad de 1%, ¿no? Entonces dice, los motores debe estar por debajo, dice, de 20 ppm. O sea, debe ser menor a 20 ppm para que funcione correctamente. O sea, lo que nosotros queremos es, debe emitir emisiones de 20 ppm a menos. ¿Está claro? Listo. Ahora, bueno, nuevamente, la hipótesis nula es que la media poblacional produce 20 partes por millón, o la media poblacional es menor que 20 partes por millón. Ya no es diferente, ojo, porque ¿quién nos dice que es menor? ¿Quién nos está diciendo? El enunciado, ¿no? Tiene que estar por debajo de 20 partes por millón. 20 partes por millón. Tiene que estar por debajo de 20 partes por millón. Por eso la hipótesis alterna es, tiene que ser menor, la media poblacional debe ser menor a 20 partes por millón, ¿no? Listo. El paso 1 es nuestro nivel de significancia 1%, ¿no? Paso 3, determinamos la zona de aceptación y rechazo, ¿no? En este caso utilizamos la tabla T, ¿no? T, n-1 grado de libertad, 1 menos 0. Ya no lo divido entre 2, ¿no? Porque acá es una sola cola, ¿está claro? Y debe ser menor, ¿no? Una sola cola. Entonces la tabla, buscando en la tabla T con 9 grados de libertad, 0.99 de probabilidad, nos da 2.8214. 2.8214. Muy bien. Entonces acá, región de rechazo, región de aceptación. Una sola cola. ¿Por qué una sola cola? Por esto. Nos dice debe estar por debajo. Listo. Y ahora el paso 4. Determinamos la función de decisión, ¿no? Paso 3. Ya. Determinamos la zona de rechazo y aceptación. Muy bien. El paso 4. Escogemos, ¿no? La función T calculada sería, ¿no? Cuando n es menor que 30, ¿no? Porque son solo 10 datos. Bueno, calculamos, nos sale menos 3 y ubicamos, ¿no? ¿Dónde queda? Nos queda en la zona de rechazo. Y por lo tanto, ¿qué decimos? Como T calculado cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Concluyendo, bueno, ¿qué decimos? Que la media de la muestra es menor que 20, ¿no? Entonces estamos cumpliendo con los estándares de emisión, o sea, se está produciendo menos de 20 partes por millón, ¿no? De emisión. Entonces es adecuada, ¿no? Y por lo tanto, esto con un nivel de significancia de 1%, ¿no? Entonces seguimos que nuestro proceso de producción es normal y no hay ningún problema, ¿no? Entonces decimos que hay entonces evidencias de que el nuevo motor cumple con los estándares, ¿no? Que es de 20 emisiones, ¿no? Bien, espero haber sido lo más explícito posible y cualquier duda me lo dicen en clase. Gracias.